¿Cómo se calcula el índice glucémico? El índice glucémico es útil para los diabéticos, pero también en otras situaciones como la hipoglucemia. ¿En qué consiste? ¿Cómo se calcula? En este artículo detallamos todo al respecto. El índice glucémico es un parámetro que ha tomado fuerza e importancia en los últimos años, sobre todo para las personas diabéticas. También se denomina índice glicémico. Este parámetro mide la capacidad que tiene un alimento de elevar la glucemia después de la comida. La glucemia es la cantidad de glucosa presente en la sangre, que se produce tras la digestión de los hidratos de carbono de los alimentos. El índice glucémico se creó hace unos 30 años, con la intención de clasificar los alimentos según la velocidad con la que elevaban la glucosa en sangre. No obstante, su utilidad no se limita solo a los diabéticos. En este artículo te explicamos todo lo que debes saber sobre él. ¿En qué consiste el índice glucémico? Para entender correctamente el índice glucémico, primero vamos a dar un pequeño repaso sobre la diabetes y su relevancia respecto a esta patología. La diabetes es una enfermedad en la que los niveles de azúcar en sangre, glucemia, están muy altos. Esto ocurre debido a que el cuerpo no fabrica insulina o no puede utilizarla de manera adecuada. La insulina es la cerrar comillas llave que permite la entrada de la glucosa en las células. Cuando esto ocurre, este exceso de glucosa en sangre puede causar numerosos daños en el organismo a medida que pasa el tiempo. Muchos estudios relacionan la diabetes con enfermedades cardíacas, oculares o renales, entre otras. A raíz de este problema surgió el índice glucémico. Con él se pretendía medir los niveles de glucemia tras comer diferentes alimentos. De esta forma, se hacía posible elegir las comidas más adecuadas según nuestro estado de salud. Por ejemplo, un diabético necesita alimentos que contengan un menor índice glucémico. No obstante, cuando una persona entra en una hipoglucemia, es una situación en la que la glucemia está muy baja y que pone en riesgo la vida, necesita otros con un índice mayor. ¿Cómo se calcula? Resumidamente, podemos decir que el índice glucémico es una expresión numérica sobre cómo varía la glucemia después de ingerir un determinado alimento. En realidad, es una prueba simple de laboratorio. Hoy en día, existen numerosas calculadoras que nos permiten conocerlo. Se usa para conocer la velocidad con la que los hidratos de carbono de nuestras comidas pasan a la sangre en forma de glucosa. El índice glucémico se mide en una escala que va del 0 al 110. De esta forma, de 0 a 55, estamos ante un índice glucémico bajo. Entre 56 y 69, se trata de un valor medio. De 70 a 110, el índice glucémico es alto. Así, cuanto mayor sea el valor, quiere decir que más rápido subirá la glucosa en sangre. En el caso de los diabéticos, este pico de glucosa se debe intentar evitar. Por ello, el índice glucémico es útil para planificar las comidas. ¿Cómo varía el índice glucémico? Como hemos mencionado, este parámetro nos puede ayudar a planificar las comidas. Sin embargo, hay muchos otros factores que influyen, como la carga glucémica. Por ello, es importante que consultes con un especialista antes de comenzar una dieta. Además, el índice glucémico de un mismo alimento varía según ciertos aspectos. Por ejemplo,
En el caso de la fruta o la verdura, este parámetro aumenta cuanto más maduro esté dicho alimento. Del mismo modo, la elaboración y la forma de ingerir la comida influye. Un zumo tiene un mayor índice que la fruta de la que se obtiene. Curiosamente, hasta la forma de hornear el pan puede influir en él. El tiempo durante el cual se está cocinando la pasta, por ejemplo, determina un mayor o menor índice. La pasta al dente tiene un índice más bajo que la que ha estado más tiempo bajo cocción. En conclusión, el índice glucémico es un parámetro útil en ciertas situaciones, como para los diabéticos, a los que les permite controlar relativamente sus picos de glucemia tras las comidas. Algunos de los alimentos más recomendados son las legumbres, los vegetales y la mayoría de fruta. La fibra tiende a reducir el índice glucémico de un alimento. Por otra parte, nos puede servir para saber cómo ayudar a una persona que está sufriendo una hipoglucemia. Escoger un alimento con un índice alto será esencial para mejorar esta situación. No obstante, lo ideal es consultar a un médico o a un nutricionista para informarse correctamente sobre el tema antes de tomar una decisión que afecte la dieta.